Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta entrega que lleva por título La enseñanza de la filosofía. Un capítulo que viene a dar una respuesta a la tendencia gubernamental a hacer desaparecer a la filosofía de la educación secundaria. Pero antes de empezar, permítanme que haga dos anuncios breves. Allá van. En primer lugar, quiero recordarles que ya está convocada la edición número 26 de los Encuentros de Filosofía organizados por la Fundación Gustavo Bueno. Encuentros que este año tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de mayo en Salamanca. Llevan por título Educación y adoctrinamiento en tiempos de guerra y las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace que dejaré en la caja de descripción del vídeo. También quiero informarles de que el próximo sábado, día 2 de abril, estaré en Madrid y participaré en la quinta jornada de Metapolítica titulada Comunidad versus Globalización. Yo intervendré a las 18 horas con una conferencia en torno al problema de la eutaxia en su relación con las artes. El evento tendrá lugar en la calle Hilarión Eslava, número 36, en Los Bajos. Esto se encuentra cerca del Metro Moncloa de Madrid. Y está convocada esta jornada por Ediciones Fides y la Asociación Cultural OCA. Y ahora ya sí, iniciamos el programa de hoy, la enseñanza de la filosofía, y el primer apartado que abordaremos es ¿qué es la filosofía? Empezamos. ¿Qué es la filosofía? Lo primero que tiene que tener en cuenta un profesor de filosofía cuando en el instituto enseña a alumnos que por primera vez se ponen en contacto con la filosofía es que propiamente hablando y haciéndolo con rigor no existe la filosofía, sino las filosofías. Es decir, hay muchas filosofías y estas no conviven precisamente en armonía, sino en permanente polémica. Dicho en otras palabras, filosofía no es un término unívoco, sino que es análogo e incluso equívoco. Filosofía se dice de muchas maneras. El estudio de las filosofías se comprende como un campo de batalla, aunque en este no están instalados simplemente dos ejércitos, sino muchos ejércitos. La guerra es el padre de todas las cosas, reza un fragmento de Heráclito de Éfeso. Y esta dialéctica feroz está tan presente en la filosofía como en la política real. Por tanto, cuando hablamos de la filosofía en general, nos estamos refiriendo en realidad a las filosofías que a lo largo de los siglos han sido posibles y que han ido refutándose unas a otras, construyendo el polémico debate filosófico en torno a las trascendentales cuestiones del ser, el conocer, el comportarse, el deber ser, etc. Por tanto, la polémica es consustancial al existir mismo de la filosofía, así como en general es consustancial al mundo de los seres humanos, por no hablar de la lucha por la existencia en el salvaje mundo natural. Dicho de otro modo, sin polémica, la filosofía no podría siquiera ponerse en marcha, no podría. Una filosofía se posiciona cuando lo hace contra otras filosofías, aunque también contra religiones, sistemas políticos, determinadas culturas, ideologías, etc. Como hemos dicho muchas veces en este canal, todos somos filósofos, puesto que todos necesitamos interpretar el mundo y proveernos de alguna suerte de esquema, mapamundo o filosofía para hacernos de algún modo compatibles con la realidad. Hay algunas filosofías, sin embargo, que han logrado sistematizarse, que han conseguido superar la perspectiva personal y subjetiva, esto es el filósofo que hay en mí, para alcanzar una perspectiva más amplia. Este tipo de filósofos no se limitan a opinar, sino que crean sistemas de razonamiento, y una de esas sistematizaciones fue la que logró Platón, al que reconocemos como el padre de la filosofía académica, esto es, como el fundador de una filosofía en sentido estricto, en un sentido riguroso, una filosofía que tiene un proceder racionalista, crítico y dialéctico.
Esta filosofía dialéctica, inaugurada por Platón, estaba centrada en el análisis objetivo de las ideas y en el ataque a las ideologías, a la demagogia, los sofismas, los mitos oscurantistas, las supersticiones, los prejuicios, las indefiniciones, etc. La filosofía, por tanto, ha de ser crítica, y criticar es clasificar, cribar, es decir, es saber diferenciar teniendo en cuenta las semejanzas, pues el conocer mismo no consiste en contemplar esencias puras al margen de las cosas, sino que consiste en comparar y contrastar unas cosas con otras, unas ideas con otras, unos sistemas con otros sistemas. Porque lo cierto es que una cosa no se comprende por sí misma, sino poniéndola en relación con otras cosas y con su entorno en general. El filósofo, como decía Sócrates, es el tábano que con su aguijón viene a despertar a los hombres. En este caso, viene a despertar a los alumnos de bachillerato y viene a despertarlos de su sueño infantil, para iniciarlos en una etapa vital en la que empiezan a pensar de un modo dialéctico. Para ciertos alumnos, su introducción en el mundo de la filosofía puede resultar todo un impacto, y del profesor depende que a través de ese impacto, pues el alumno se zambulla en las profundidades de la filosofía o que simplemente la comprenda como una especie de locura o como una inutilidad. Materialismo y espiritualismo. El profesor aclararía mucho el escenario de las constelaciones filosóficas si clasificase los sistemas filosóficos en dos grandes bloques, los sistemas materialistas y los sistemas espiritualistas. Esta distinción podría parecer un reduccionismo grosero, dada la variedad de sistemas filosóficos que se han dado a lo largo de la historia. Pero también el conjunto infinito de los números naturales se divide en dos, pares e impares, o también primos y no primos. No obstante, se han dado pocos sistemas filosóficos a lo largo de la historia, cada uno con sus múltiples matices y variaciones o ramificaciones. Por ejemplo, tenemos el platonismo, aristotelismo, escolasticismo, cartesianismo, espinosismo, kantismo, hegelianismo, marxismo, fenomenología, existencialismo, filosofía analítica, materialismo filosófico, etc. Estos sistemas son diferentes manifestaciones de materialismo y espiritualismo. Pues bien, ¿cómo diferenciaríamos a los sistemas materialistas de los sistemas espiritualistas? En general, todos los sistemas materialistas coinciden en postular la condición corpórea de todo viviente, es decir, en sostener la imposibilidad de vivientes incorpóreos, que es lo que defienden de distinto modo los sistemas espiritualistas. Y ojo que esto marca mucho la diferencia. Para los espiritualistas sí cabe la vida más allá del cuerpo orgánico, bien como inteligencias separadas del mismo cuerpo orgánico, bien comprendidas como ángeles, demones, almas de difuntos, etc. El profesor debe mostrar a sus alumnos que prácticamente están obligados a tomar partido por una determinada filosofía y a huir, como de la peste, del eclecticismo filosófico, que a menudo supone tomar de cada casa lo peor, de aquí coger lo que me interesa, de allá descartar no sé qué cosa que me incomoda, coger solo también lo que me interesa, etc. El pensamiento ecléctico suele ser practicado por ideólogos que van recogiendo retazos de aquí y de allá para tejer un centón con el que cubrir una idea de hombre, como decía Gustavo Bueno, o también para cubrir una idea de arte, una idea de política, una idea de libertad, etc. Más bien, lo que hay que hacer es elegir de cada casa lo mejor, quedarnos con las propuestas más potentes o con aquellas que menos contradicciones tengan, o también tomar partido por aquellas que sean capaces de reducir al absurdo a las posiciones adversas o diferentes. Es decir, la elección ha de ser dialéctica y no dogmática y sectaria.
Y por decirlo con palabras de Baruch de Spinoza, es una ley de la razón elegir entre dos males el menor y entre dos bienes el mayor. Y si una filosofía tiene más potencia que otras a la hora de explicar los fenómenos y es capaz de recubrir y de refutar las posiciones que plantean las otras filosofías, entonces no hay ninguna razón para no optar por esa filosofía. ¿Por qué habríamos de cambiar un sistema potente por otro menos potente? ¿Por qué cambiar un caballo ganador por un caballo perdedor, por ejemplo? La dialéctica exige tomar partido por la explicación más potente, no por la que nos caiga más simpática, sino por la que sea capaz de reducir a las demás posiciones al absurdo. No siempre es posible llegar a una solución definitiva, porque las verdades filosóficas son mucho más difíciles de demostrar que las verdades científicas. Pero tras el ejercicio de clasificación y descarte que exige la dialéctica, las cuestiones tratadas suelen quedar mejor delimitadas que al principio del análisis. Y hay que tomar partido porque la filosofía no es solo saber historia de la filosofía, lo que supondría reducir la filosofía a mera doxografía o a arqueología, lo que sin duda es condición necesaria, pero no suficiente. La filosofía consiste en filosofar, esto es, consiste en tomar partido por una determinada ontología, una nosiología, una epistemología, una antropología, una filosofía de la religión, una filosofía política, una filosofía del arte, etc. Hablamos de una toma de partido que no ha de basarse en saberes arqueológicos o sapienciales, sino en saberes bien instalados en el presente. Y esto resulta fundamental para el desarrollo de la personalidad del alumno y para ayudarle a situarse en un mundo donde el desarrollo científico y tecnológico, y por ende filosófico, se hace cada vez más complicado. Dicho de otra forma, primero están las técnicas, construir una pirámide, por ejemplo, y luego vienen las ciencias positivas, por ejemplo, la geometría con el teorema de Pitágoras. De estos saberes de primer grado, conceptos, brotan las ideas, que son el objeto de tratamiento específico de la filosofía como saber de segundo grado. Sin los saberes de primer grado, esto es, sin saberes técnicos y científicos, es imposible siquiera empezar a filosofar. Por ello, según se dice, Platón hizo tallar en el frontispicio de la Academia de Atenas la célebre frase «No entre aquí quien no sepa geometría». En definitiva, el espíritu de partido es insoslayable y optar por un determinado modo de filosofar es un modo de estar en el mundo. El profesor debe dejar esto claro a sus alumnos. Señores, hay que definirse. Esto es lo que tendría que decirle a sus alumnos. Es más, hay que definirse y redefinirse, pues hay que ir puliendo constantemente nuestras posiciones. Pues no vivimos en un mundo estático, sino cambiante, y ello también repercute en el sistema filosófico por el cual tomamos partido, pues dicho sistema ha de estar al tanto de las cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales y científicas de su presente, que, como decimos en relación a nuestro mundo positivamente globalizado, es cada vez más complicado. No obstante, no hay que confundir el espíritu de partido con el adoctrinamiento, entendido en el sentido dogmático, pues la toma de partido sana, es decir, la toma de partido apagógica, no consiste en tomar una sola línea y explotarla hasta el final, sino que consiste en comparar y en explorar diferentes líneas de investigación y luego ya sí, optar por la que sepa explicar a las demás, por la que sea más potente. La filosofía académica, crítica sistemática materialista, se sitúa contra las posiciones límites del dogmatismo monista, por un lado, en el que todo está conectado y relacionado con todo, y por otro lado también se sitúa contra el nihilismo escéptico radical, en el que nada está conectado con nada, nada se relaciona con nada, y por tanto nada podría conocerse,
porque sencillamente nada existiría al no haber configuraciones. Frente al dogmatismo y al escepticismo, podemos ofrecer a los alumnos de bachillerato una mirada crítica del mundo. Ni que se crean todo, ni que sean descreídos del todo. Contra el dogmatismo y el escepticismo, el materialismo crítico y dialéctico. Filosofía académica y filosofía mundana. Todo el mundo, lo sepa o no, opta por una determinada filosofía o por un determinado modo de filosofar, aunque no todos los sujetos humanos cultivan una filosofía académica. Y recordemos que no debemos identificar la filosofía académica con la filosofía universitaria, no. Como ya avanzábamos, la filosofía académica, cuyo origen está en la academia platónica, es aquella que está en contacto con la geometría y con otras ciencias, porque la filosofía no parte de la duda, ni siquiera parte de la duda metódica, provisional, al modo del meditador cartesiano, sino que la filosofía parte de saberes ciertos, de saberes científicos, aunque también parte de saberes técnicos, artesanales e incluso cotidianos, y también de saberes políticos y religiosos. A lo largo de la historia y de la prehistoria, se han tenido que recorrer muchos saberes previos antes de llegar a la filosofía. Primum vivere deinde philosophare. Dicho de otra manera, el hombre no empieza a filosofar en las cavernas, sino que empieza a filosofar en una fase ya considerablemente avanzada de la civilización. Es decir, cuando ésta ya está en marcha y ya ha desarrollado, por ejemplo, un comercio que hace posible el intercambio de saberes y de ideas. La sistematización de estas ideas o saberes de segundo grado es la labor propia del filósofo. El filósofo, por tanto, es una especie de sastre que constantemente va destejiendo, análisis y tejiendo, síntesis, una trama en donde las ideas van configurando un traje, esto es, un sistema. Un sistema, por cierto, que solo puede construirse polemizando con otros sistemas y con los problemas científicos, políticos, económicos, sociales y culturales de la época. Y para ello ha de utilizarse un vocabulario técnico, que en nuestro idioma, el español, como también pasa con el inglés, el alemán, el ruso, el italiano, el portugués y desde luego con el griego y con el latín, pues bien, en nuestro idioma, el español, pues está suficientemente desarrollado, con palabras como sustancia, esencia, relación, categoría, mundo, pluralidad, unidad, identidad, dialéctica, etc. La metafísica empezó a ponerse en marcha con Tales de Mileto, pero si Tales dio los primeros pasos para desarrollar un pensamiento metafísico, que con el paso del tiempo se transformaría en propiamente filosófico, pues bien, fue porque disponía ya de un saber cierto, de un saber científico, la geometría. No olvidemos que Tales de Mileto es considerado como el primer geómetra, al demostrar el teorema que reza: todo triángulo trazado sobre un círculo que tenga como uno de sus lados el diámetro es un triángulo rectángulo. Prácticamente todos los presocráticos eran geómetras y aritméticos, y ya hemos dicho que Platón, al fundar la academia, pues hizo que se inscribiese en su frontispicio: nadie entre aquí sin que sepa geometría. La geometría venía a ser, ojo, no la hija de la filosofía, sino en cierto modo madre de la misma, pues sin la geometría Platón no hubiese podido desarrollar su teoría de las ideas, al comprobar que por mucha habilidad que tengamos a la hora de utilizar el compás, nunca obtendremos el círculo perfecto, porque la realidad corpórea es abultada. De ahí que Platón pensase que para dar un estatus de realidad a los círculos, las líneas y los triángulos, había que postular una dimensión supraceleste que desbordase el mundo empírico de los sentidos.
A esto lo denominó el ámbito de las ideas, donde éstas se daban de manera perfecta, mientras que las encarnaciones mundanas de dichas ideas solo se reflejaban en el mundo como meras participaciones. Cierto es que Platón fue desarrollando paulatinamente su sistema y su teoría de las ideas. Y a modo de autocrítica implícita, en sus diálogos de madurez y de vejez iría matizando sus posiciones. La filosofía mundana, frente a la filosofía académica, es la filosofía comprendida en sentido amplio, la filosofía de vida que cualquier individuo, ya sea erudito o vulgar, puede elucubrar. Toda persona tiene su filosofía mundana, su manera de comprender el mundo. Un adolescente ya empieza a dar los primeros pasos en su visión del mundo y es deber del profesor de filosofía, aunque también obviamente de los demás profesores, pues es su deber incitar a sus alumnos a que se cuestionen cosas tan trascendentales como por qué la realidad, por qué el mundo, por qué el ser humano, somos mortales o inmortales, existe Dios o ni existe ni puede existir, estamos hechos de espíritu o de materia, hay vida en otros planetas o solo la Tierra es habitable, etc. El profesor tiene que tener muy en cuenta que una de las grandes facetas de la filosofía consiste en el desengaño, fundamentalmente cuando se trituran mitos oscurantistas y confusionarios, supersticiones y creencias escatológicas que son vanas esperanzas. Libraos de las vanas filosofías, prescribía San Pablo a sus acólitos. Libraos de las vanas supersticiones y de los mitos tenebrosos, debería decirle un buen profesor a sus alumnos. Libraos de las vanas conspiranoias, diríamos nosotros. Libraos del maniqueísmo simplista. Esta llamada filosofía mundana también puede entenderse en sentido etnológico. Nos referimos a las filosofías o sabidurías de civilizaciones allende el área de difusión helénica, así como a las filosofías o sabidurías bárbaras o salvajes en sentido antropológico. Por ejemplo, nos referimos a las filosofías o sabidurías llamadas taoísmo, hinduismo, jainismo, budismo, zen e incluso las cosmovisiones mayas, aztecas e incas. Pero estas sabidurías no son filosofía en sentido estricto, en el sentido de la filosofía académica, porque desarrollan sus actividades al margen de la geometría. Tales sabidurías pueden denominarse filosofía en sentido lato, esto es, en un sentido muy amplio. La filosofía como asebeia. La conciencia filosófica no brota de la soledad del estado gnóstico, ensimismado en sublimes pensamientos, indiferente a los entresijos del presente en marcha y del entramado institucional. Pues no, ahí no surge la conciencia filosófica. Si de ahí brotara la conciencia filosófica, en este canal no podríamos haber hecho ni un solo capítulo. Y esto también puede entenderse como una forma de pensar contra todo tipo de mensaje que supuestamente unos seres privilegiados, no se sabe muy bien por qué, pues habrían recibido desde lo alto, de manera gratuita, como si dicha transmisión fuese patrimonio esotérico de unos pocos, pero no de todos. Eso es el gnosticismo. Frente al gnosticismo, nosotros afirmamos que una verdad conocida por un sujeto puede ser conocida por todos los demás sujetos. Una verdad no puede ser privada, sino pública. La verdad no es meramente subjetiva, psicológica, sino objetiva. Y una verdad conocida por un sujeto, si es tal la verdad, debe ser potencialmente conocida por todos los demás sujetos. No existen verdades reveladas solamente a un grupo de confidentes de la divinidad o de los extraterrestres o de vaya usted a saber qué o quiénes. El dogmatismo y el sectarismo se imponen con impostadas revelaciones que a nuestro juicio ni existen ni pueden existir.
Porque todo saber, y más aún todo saber filosófico, es dialéctico y no es fruto de una revelación gratuita que viene del más allá, ni tampoco es producto de una mente genial que, meditando para sus adentros, saca de su seno las más profundas verdades, al modo de las meditaciones metafísicas cartesianas. Por otro lado, la conciencia nunca es subjetiva, sino objetiva. No existe la conciencia como una luz emanada del interior metafísico, místico, gnóstico, sino que lo que existe es la conciencia social, objetiva, frente a la idea de una conciencia psicológica o individualista. Y esta conciencia objetiva es una construcción social de siglos que se manifiesta precisamente a través de las instituciones. Es heredera esta conciencia objetiva de una tradición políticamente implantada, es decir, es el resultado de desarrollos históricos y dialécticos muy complejos. Nuestra posición en este sentido sería la propia de un antignosticismo. Filosofía en la universidad y filosofía en los institutos. El profesor universitario enseña a alumnos que en principio se preparan para ser filósofos profesionales, si es que esto quiere decir algo, o que se preparan para ser futuros profesores de filosofía, que es por lo que mayoritariamente se estudia filosofía en las universidades. El profesor universitario se sienta ante un alumnado especialista, o que trata de especializarse en filosofía, en historia de la filosofía, en ontología, gnosiología, filosofía política, filosofía aplicada, etc. En resumen, en la universidad la filosofía se enseña desde el gremio para el gremio. El profesor de instituto, en cambio, enseña a alumnos que no necesariamente se van a dedicar a la filosofía, pues se encuentra ante personas que en el futuro pues, pueden ser químicos, físicos, geólogos, lingüistas, arquitectos, albañiles, deportistas, artistas, ladrones, drogadictos, políticos, parados, etc. Es decir, el profesor de filosofía de instituto enseña a la nación en general y no a un grupo de futuros expertos en filosofía o a futuros profesores de filosofía. Esto es muy importante. Enseña a la nación en general. El profesor de enseñanza secundaria puede ser determinante para el desarrollo de la personalidad de sus alumnos, pues estos están en una edad muy sensible, la de la adolescencia, donde cualquier perturbación puede ser decisiva. El papel que el profesor de filosofía puede jugar aquí resulta de trascendental importancia, no solo por el rumbo académico que el estudiante pueda tomar, sino porque puede moldear su manera de comprender el mundo, su manera de afrontar la vida, porque como decía Fichte, la clase de filosofía que uno elige depende del tipo de persona que uno es. Y recordemos que uno solo se hace persona en una sociedad de personas. Por otro lado, el tipo de filosofía que uno ejercite no es una cuestión individual, sino fundamentalmente grupal, pues el individuo siempre está determinado por cuestiones o condiciones económicas, políticas, artísticas, culturales, sociales, etc. Es el mundo el que nos hace a nosotros, el que nos moldea y nos desborda. Dicho de otra manera, somos dados completamente y la existencia es la coexistencia. Y bien, hasta aquí la entrega de esta semana. Pueden ustedes compartir, si les parece pertinente, pues este capítulo con aquellos chavales, adolescentes que tengan a su alrededor, hijos, nietos, sobrinos, como es mi caso, etc. A ver si algo vamos avanzando. Agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los seguidores y a los mecenas del canal de Fortunata y Jacinta. No olvidéis darle al me gusta, pues comprobar las notificaciones, la suscripción, la campanita, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!